Bueno, buenas noches. Estamos con el ingeniero agrónomo Mauro Paz y queríamos preguntarle qué opina y si coincide sobre la disminución planteada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en la cantidad de hectáreas sembradas este año de trigo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Sí, coincido con la Bolsa de Cereales de Rosario, que están dando una disminución importante en el área a implantar de trigo, donde históricamente fuimos un país exportador y que creo que este año vamos a cubrir, si llegamos a cubrir la demanda interna, con lo cual no quedaría saldo exportable. Digamos, uno de los factores fundamentales que da la baja en la siembra es la falta de lluvias. Digamos, venimos de un periodo de sequía en un verano muy seco, con grandes problemas en los rendimientos de los cultivos de verano. Trigo es cultivo de invierno, pero bueno, viene afectado porque el déficit hídrico hizo que, digamos, el perfil de suelo esté seco a esta altura. Y no se recompuso en las lluvias otoñales, que normalmente marzo, abril y mayo son un periodo donde llueve y llueve bastante. Hoy nos encontramos en plena época de siembra, ya medio avanzado, con una proyección de unas 3 millones de hectáreas de trigo, y una reducción de un 30 a un 35% con respecto al año pasado, y el factor fundamental por eso es la falta de lluvias. Y otro factor que está afectando en gran medida es la indecisión del productor en base a las políticas adoptadas, donde tenemos un control de precio y un control en el volumen exportable que hace que el precio no sea el que debería marcar el mercado. Hoy, por ejemplo, a la fecha no tenemos cotización de trigo, solamente lo que está comprando Molinería, que no es el precio que refleja normalmente el mercado. Con lo cual, bueno, esta incertidumbre hace que un poco, a pesar de que en algunos lugares haya llovido y demás, el productor haya tomado la opción de no gastar en implantar el trigo, ¿no? La falta de políticas agropecuarias y el conflicto pasado con el campo es un factor decisivo también a la hora de pensar en sembrar o no trigo. Sí. Si bien, bueno, el ánimo del productor se guía mucho por el estado hídrico, digamos, si hubiera llovido, yo creo que el área hubiera sido mayor incluso. Es un factor es un factor de riesgo, porque no hay una política clara de precio, digamos, como está el mercado interno regulado, sobre todo la exportación, el precio que toma el mercado no es el que se refleja en el mercado internacional, y todo eso hace que el productor esté con un cierto riesgo en el precio al momento de la cosecha. Hoy tenemos un precio que no sirve de referencia, porque le dan un cupo muy pequeño a cada cerealista o a cada corredor, que es un equipo por corredor, lo cual no sirve. El productor que tiene mucho cereal guardado no puede venderlo, con lo cual todo esto genera una incertidumbre muy grande. ¿Cómo puede repercutir esto en el mercado interno? O sea, ¿puede haber desabastecimiento? Se estuvo hablando que puede haber desabastecimiento de harina, que puede incidir en el consumo o en las góndolas y obviamente en el precio para el consumidor. ¿Qué hay de cierto y qué hay de un poco de alarmismo en este factor del desabastecimiento? Creo que de llegar a darse las 3.200.000 hectáreas que se están pronosticando, y todo esto va a depender qué es lo que pase en julio con temas lluvias, yo creo que vamos a estar llegando a las 3 millones y chirolitas de hectáreas. En ese sentido creo que el mercado interno va a estar abastecido, no va a haber saldo exportable. Vamos a dejar de exportar trigo,
que la Argentina normalmente, o durante toda la historia, fuimos un país exportador de trigo con gran participación. ¿Cómo piensa que repercutirá esto en el mercado interno? ¿Puede haber desabastecimiento? ¿Puede incidir en el precio de la harina, del pan? ¿Se puede trasladar al consumidor esta disminución de la siembra de trigo? Creo que si se llega a lo pronosticado, que serían alrededor de 3.200.000 hectáreas, y todo dependiendo también de cómo venga el cultivo y cómo venga la parte ambiental con respecto al cultivo, lo cual va a definir el rinde. Vamos a ver que el mercado interno va a estar, digamos, no vamos a tener problemas de abastecimiento del mercado interno. Lo que sí no vamos a tener es un saldo exportable, pero bueno, eso todo va a depender también de qué es lo que pasa en este último mes de julio, que se termina, digamos, definiendo un poco la siembra. De llegar a ver precipitaciones, yo creo que se va a llegar bien al número ese de hectáreas sembradas, y bueno, creo que el mercado interno va a tener trigo para abastecerse. Todo va a depender también mucho de qué pase con las condiciones del ambiente en la época donde define el rendimiento, en septiembre-octubre, donde está floreciendo y definiendo un poco el rinde al final del cultivo, ¿no? Bueno, ingeniero Paz, muchísimas gracias por su tiempo. No, de nada, le agradezco la entrevista, ¿eh?